Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, de regreso en su espacio Conversando con Johnny Carpio. Como habíamos anunciado al inicio del espacio, hoy nos acompaña el ex cónsul haitiano en la República Dominicana, Edwin Paraisón, amigo de este espacio. Gracias, Edwin, por aceptar nuestra invitación. Siempre un privilegio, siempre un gusto. Decía, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que en diciembre próximo se celebren elecciones presidenciales cuando es una nación que lamentablemente todavía sigue bajo el control de las bandas haitianas? Hay muchos interrogantes. El Consejo Provisional, Electoral Provisional, publicó un calendario. Y de acuerdo a ese consejo, es como si técnicamente el consejo estaría listo para hacerlo. Aunque hay algo que ha sorprendido mucha gente. Están reinscribiendo a los electores. O sea, porque hay haciendo el padrón entonces. Haciendo el padrón. Hay dos entidades que se ocupan, hay una entidad principal que es la ONI, que se ocupa de la identificación de todos los haitianos. Desde el nacimiento hasta que la persona tenga que sacar una cédula, la cédula haitiana. Así que en la ONI, los archivos, la data que hay, estiman a unos 6.5 millones las personas en edad de votar, que tengan documento, que tienen una cédula. Sin embargo, el Consejo Electoral Provisional ha decidido hacer el padrón electoral para confirmar de esas 6.5 millones de personas quienes realmente van a participar en las elecciones. Escuché al director del Consejo, el presidente del Consejo, hablando del tema, y él argumentó de que tanto para la logística como también para un asunto administrativo financiero, necesitan saber si van a ser 3 millones, si van a ser 4 millones, para prever el número de centros de votos, el número de boletas, la logística sí, de boletas a imprimir. Sí, sí. Entonces, estamos en esta etapa ahora de la reinscripción de los electores. Eso se está llevando a cabo con un promedio de 13,000 personas al día. Desde que se inició, dice el CEP, el Consejo Electoral Provisional, que ya cerca de 90,000 personas se han inscrito, pero los cálculos no indican que de aquí a diciembre no tengamos 4 millones por lo menos de personas. Entonces, es la primera gran interrogante. Y una dificultad. Una dificultad. Siempre se ha cuestionado la baja participación, la abstención electoral en Haití en los últimos 40, 50 años. Más que aquí. Mucho más que aquí, no. Aquí es un modelo para Haití. Claro, claro. Sí, porque aquí sobrepasan los 50%, sí, a pesar de que sé que en el último proceso ha bajado. Sí. Pero sobrepasan el 50%. En Haití estamos entre 15 y 20%. ¿De personas que votan? De personas que votan. Y el asunto es pues que entonces, en la indica, última... Paraisón, que la gente no cree en las elecciones. Es el problema. Hay una falta de legitimidad para quienes salgan de las urnas. Las elecciones del 2016, solamente 1 millón de personas participaron. Cuando ganó el asesinado presidente. Cuando ganó justamente Jovenel Moïse. Sí. Y igual también 1.400.000, 1,5 millones cuando ganó Martelly. ¿Y cuál es la población actual de Haití? Más de 11 millones. Más de 11 millones. Es una población más o menos parecida a la República Dominicana. Sí. Sí, okay. Más de 11 millones. ¿Y tú crees, Paraisón, que a pesar de esas dificultades que tú dices que apenas se han inscrito 90,000, que hay... una de las dificultades. Sí. Que hay sectores de Haití que están todavía controladas por la banda? No, definitivamente. Es la segunda, o es el problema mayor. Sí. El problema de la seguridad. El problema de la presencia... La gente va a tener miedo de salir a votar. No solamente salir a votar,
sino los mítines políticos. ¿Cómo Así se es. van a realizar? Así. ¿Cuándo? ¿Cómo el candidato vende su discurso? Así es. ¿Cómo organizar esas reuniones políticas abiertas? Si la gente va a poder participar. Además, ¿cómo se inició ese proceso de crecimiento de las bandas armadas? Comenzó primero con unos jóvenes que servían de seguridad para algunos candidatos y algunos actores políticos. Así comenzó, ¿eh? Ya. El armar civiles en Haití que no están, digamos, vinculados a alguna empresa como guardia de seguridad. Podríamos Sino- decir que eran delincuentes. no todos son Ok, delincuentes, ok. pero ahora la mayoría de los miembros de las bandas son delincuentes. Sí, sí. Son delincuentes. Porque el discurso que mantienen los jefes de bandas, el hecho de estar vinculado a secuestros, Claro, a no violaciones hay asesinato. masivas, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico de órganos, ya un miembro de banda en Haití es visto como un terrorista. Así es. Bueno, de hecho, los Estados Unidos y Lo la han República declarado. Dominicana lo han Sí, declarado sí, terroristas. sí. Entonces, en Haití son perseguidos por la justicia, también la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había sancionado hace 4 años a alguien como Barbecue. Es el primer jefe de banda de Haití sancionado en Haití, pero hace 4 años y nunca lo han podido arrestar. Es la situación que tenemos con la cuestión de la seguridad para las elecciones. No No hay garantía. no hay garantía No. y tampoco hay un calendario anunciado por las autoridades de retomar control de esos territorios donde están los miembros de bandas. Y lo que organizó la ONU, que supuestamente iban a ir más de 5.000 soldados de distintas naciones a tomar el control de esa pandilla, ¿ha funcionado, sí o no? Hasta ahora no hemos tenido el despliegue total de estos Sí, grupos. porque yo he visto, son muy pocos los que han llegado. Exacto. Entonces, hay un asunto de que eso implica a varios países y hay un asunto financiero Claro. que aún, Sí, porque tener que esos aún no soldados ya sea- cuesta. así es, y aún no se ha esclarecido del todo. Sí, se entiende que hay un compromiso de las Naciones Unidas, se entiende que hay cierto liderazgo en esto de los Estados Unidos, pero que al mismo tiempo envía hacia Haití señales muy contradictorios, porque es el mismo gobierno americano que ha decidido ahora devolver a Haití los beneficiarios del TPS, que es Así otro vi, tema. así Que es vi. otro tema. ¿Y por qué? Escúchame, ya que tú, porque yo estuve Sí. viendo 350.000 350.000, haitianos. sí. ¿Qué va a pasar con eso? Primero se dio toda una lucha política y jurídica, porque los líderes comunitarios haitianos, pues, hicieron todas Sí. las gestiones políticas y jurídicas para tratar de revertir esa decisión. Pero la Corte Suprema de Estados Unidos, pues, decidió favorablemente, en el caso del gobierno de los Estados Unidos, que en cualquier momento pueda decidir, y de hecho están llamando a los beneficiarios del TPS en ir en las oficinas de ICE para reportarse y quienes deciden regresar voluntariamente para que los entregan un sobre con $2.500 de ayuda. Pero van a volver para un país donde no hay una garantía, donde las bandas tienen el control casi de la mayoría. Así Es como dicen, mandarlo a la muerte. Sí, así es. Y van a volver a un país donde el mismo gobierno de los Estados Unidos impide a sus ciudadanos ir y visitar por el nivel de violencia. Entonces, son personas que ya tienen 16 años Claro. en Estados Unidos, la mayoría, porque el TPS, Y muchos profesionales. profesionales en el sector salud, Sí, en médicos. el sector salud, Sí. médicos, enfermeras Analistas. y personas que también están trabajando en las casas
las casas de retiro para ancianos, Sí. y se ha dicho claramente que esos sectores van a ser fuertemente afectados. Además, hay una estimación de sus aportes a la economía de Estados Unidos de 5.000 millones de dólares, de lo que generan, lo que aportan a la economía que no de son Estados cargas. Unidos. No, de ninguna manera. Y por otro lado, el hecho de que esas personas regresan en Haití va a hacer que el volumen de remesas recibidas en Haití potencialmente pueda bajar. Claro. Por lo menos No, sobre 350,000 personas. Eso va a aumentar la crisis económica entonces. Totalmente, totalmente. Así que todo esto está en el fondo del ambiente electoral, que también yo diría está un poco afectado por el hecho de que hay grandes figuras que aún no se han pronunciado, no han manifestado su interés en participar. Grandes partidos como Familia Lavalas, por ejemplo. O se creía de que una figura como Claude Joseph, el ex canciller, iba a participar, pero no recibió el descargo administrativo de la entidad que se ocupa de estos asuntos en Haití. Así que no puede ser candidato sin recibir ese descargo administrativo. Entonces, las figuras que ahora han emergido sin que aún hayan confirmado su participación, hay por lo menos 3 políticos profesionales, 2 expresidentes, el expresidente Jocelyn Prévert, el expresidente Martelly, que estuvo en Haití y respondió a una invitación de la justicia para responder algunas preguntas sobre el tema del asesinato de Moïse. Pasó por aquí en República Dominicana, hasta hizo algunas reuniones políticas aquí en República Dominicana. Y el tercer político conocido en Haití que se supone va a ser candidato es Jerry Tardieu, que es un diputado muy conocido, muy querido en Haití. En la jurisdicción de Pétionville ha hecho una labor legislativa extraordinaria. Además de estos 3 políticos, hay 2 figuras académicas, el rector de una universidad, la Universidad Quisqueya, el profesor Jacques Lumarc, un otro académico que es Edzer Emil, un economista muy conocido en Haití, y un tercer candidato que podría ser considerado como una figura nueva, que es el señor Wilner Joseph. De un lado, el anuncio hecho por el Consejo Electoral Provisional ha creado cierta efervencia en la clase política y en quienes quieren ser candidatos, pero de otro lado, es una indiferencia total de parte de la población. Mira, me hacen la seña correspondiente. Usted sabe cómo el tiempo en televisión. Sí. ¿Qué mensaje final le envía a esos compatriotas suyos que viven en la República Dominicana? ¿Pueden tener esperanza de que o en este año o en el próximo habrá un cambio en Haití, finalmente? El cambio depende primero de la voluntad política, tanto de los actores locales como internacionales que inciden en Haití con relación al tema de las bandas. No es posible que 4 años después de haber sido sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sigan operando. Barbecue no está arrestado. Así es. Así que no es posible. Y definitivamente la voluntad política es clave en cuanto a recuperar el orden, recuperar la normalización de la cotidianidad en Haití. Muchísimas gracias a Edwin Paraizón, ex cónsul haitiano en la República Dominicana, por esas interesantes conversaciones con nosotros, los televidentes que siguen este espacio. Espero que Haití algún día pueda salir a camino, o sea, este año, el año próximo, y que se puedan organizar unas elecciones libres donde el pueblo pueda escoger un líder que dirija los destinos de esa nación. Así es. Muchísimas Amén. gracias. Amable televidente, hemos llegado al final de este su espacio conversando con Johnny Carpio.
Será pues hasta la próxima semana, donde estaremos de nuevo con otro espacio más. Recordarles que este programa se retransmite hoy por Teleproyecto Canal 20 y mañana domingo a las 2 de la tarde por este mismo espacio. Que tengan un buen fin de semana y a seguir celebrando los oros que hemos ganado en estos Juegos Centroamericanos. Hasta la próxima.